En el siglo que vivimos, las mujeres han ido ganando espacios en todo el quehacer nacional e internacional. Algunas de ellas han decidido organizarse en grupos de feminismo extremo, a las que se les suele identificar con el título de feminazis. Dentro de sus postulados está el terminar con el mal llamado patriarcado, porque como mujeres se sienten explotadas. Es común ver en sus manifestaciones desnudando sus cuerpos, gritando, haciendo sus necesidades corporales en público y generando desórdenes en la vía pública. Naturalmente, estos actos atentan contra la sana convivencia y de paso también afectan la institución del matrimonio, como Dios lo creó, llegando a ideas tan radicales y monstruosas como matar a sus propios hijos antes y últimamente algunas horas después de nacer. En los programas pasados hablamos de la configuración del matrimonio según Dios y las responsabilidades del esposo. Hoy veremos qué dice la Biblia sobre el rol de la mujer en el matrimonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos una vez más bienvenidos al programa de la Iglesia Cristiana de La Serena, ¿Qué dice la Biblia? De vuelta, contento de estar nuevamente con ustedes. Saludamos a nuestros panelistas de costumbre, hermano Carlos Flores, pastor de la iglesia. ¿Cómo están, amigos? Un saludo a todos nuestros auditores. Y también anciano de la iglesia, hermano Andrés Bodín. Muchas gracias, hermano Jonathan. Un saludo a todas las personas que nos escuchan semana a semana. Nuestra fiel audiencia, agradecidos de que nos escuchen. Y como la introducción lo dijo, en esta semana comenzamos con los deberes, con el rol de la esposa dentro del matrimonio. Ya tuvimos bastante de lo que era la importancia o no, el rol del hombre en el matrimonio. Y a contar de hoy vamos a hablar del rol de la mujer, así que esperamos que los maridos estén escuchando para que le avisen a sus esposas que nos escuchen, sepan qué dice la Biblia respecto de el rol de la mujer. Partamos. Pregunta, hermanos, ¿cuál sería la primera función de la esposa en el ámbito del matrimonio? Bueno, lo primero es saludar a todas las personas, a todas las mujeres que nos escuchan sobre todo, e invitarlas a que si no ha escuchado los programas anteriores pueda escucharlo para que pueda interiorizarse del rol del esposo y no vea esto de forma sesgada como una cosa que tiene que ver solamente con ustedes. Bueno, Dios creó el matrimonio, que es la primera institución sobre la cual levantaría la humanidad, por decirlo así, que es el matrimonio. De ahí derivaría la familia. Y leemos en el Génesis capítulo 2, versículo 18 al 22, cómo es que esto se establece. Estoy buscando el pasaje. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. No sé si tomamos inmediatamente ¿Sería prudente, Carlos? Perdón. Hasta el versículo 25, ¿te parece que lo leamos? Y después te tengo una pregunta. Sí, cómo no. Y dijo entonces Adán, porque es importante esto, la reacción de Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Carlos, lo que pasa es que estamos en una época donde el feminismo está ganando mucho espacio. Lo que no quiere decir que todo lo que es feminismo sea malo, no estoy pretendiendo decir eso, pero sin embargo este pasaje como que da la idea de que es algo machista, lo que está diciendo aquí. Bueno, obviamente nosotros tenemos que en primer lugar entender, o mejor dicho, establecer que lo que estamos
leyendo es antes del pecado, antes de la caída de los seres humanos. Por lo tanto, todo lo que nosotros pensamos acerca de los roles que Dios estableció, a partir de la caída ya no son ejecutados tanto por el hombre como por la mujer de forma perfecta. ¿La caída? ¿Qué es la caída? El pecado. O sea, cuando Adán y Eva finalmente pecan contra Dios, desobedecen a Dios. Cuando comieron del fruto. Que no exactamente. Y se separan de Dios, lo que significa la palabra muerte, y eso significa que los hombres, los seres humanos, quedamos con el esquema hecho, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, en nuestra mente, en nuestro concepto cultural, social, en nuestro ADN. La estructura está ahí, pero obviamente ahora está administrada sin Dios. Y al estar administrada sin Dios, lo que hacemos nosotros es pervertir ese modelo. No destruimos, por así decir, rápidamente el modelo, sino que lo que hicimos fue pervertirlo. Porque aún el día de hoy se habla de familia y se sigue hablando de familia, que es un invento de Dios, es una creación de Dios, pero está completamente pervertido. Es decir, que esto que acabamos de leer, de que la mujer es ayuda idónea y todo esto, antes de que el ser humano cayera en pecado, esto jamás habría sido ni siquiera por un momento pensado que era algo machista. Por supuesto que no, porque el machismo y el feminismo no son creación de Dios, son perversión de los seres humanos. Y es un producto del pecado. Es un producto del pecado, a partir de la lucha de poder, ¿no es cierto? Porque finalmente, al no estar el poder en Dios, ese poder es algo que el hombre va a tratar de ejercer sobre la mujer y la mujer sobre el hombre. ¿Me entiendes? Entonces, a eso es lo que se refiere esto. Esa es la distorsión que ocurre, porque ya no existen los roles, sino que aquí el punto es ejercer poder. Poder que durante muchos años, muchos siglos y durante muchas épocas y hasta el día de hoy, los hombres ejercieron abusivamente sobre las mujeres. Y esa es una realidad que los hombres no podemos desconocer. Este pasaje, entonces, ¿qué cosas no implican? ¿Qué diría si son...? No implica que aquí se inicia esto tiene que ver con el machismo, no implica que exista un abuso mental o físico por parte del esposo sobre la esposa. Por eso yo le decía a las mujeres que nos están escuchando que por favor escucharan los programas anteriores en los que hablamos del rol del hombre, porque claramente la imagen del rol del hombre es preciosa aún a la mente de alguien que no sea cristiano. O sea, un hombre con las características que Dios exige como esposo debiera ser un ideal para cualquier mujer, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de ayuda idónea o de sujetarse o expresiones que son sumamente cáusticas en este tiempo para las mujeres, no implica favorecer el machismo, no implica en ese machismo un abuso mental o físico sobre la esposa, no implica que la esposa es una esclava del marido, no implica que la mujer tiene menos valor que el varón, no implica que la mujer tiene menos dignidad que el varón, todo lo contrario. Entonces, yo quisiera solamente ceñirme a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7 para recordar cómo es que Dios nos manda a los varones, esposos, a comportarnos con nuestras esposas. Lo leo. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es. Nótese la expresión coherederas de la gracia de la vida. Esto implica que están mujer y hombre, varón y mujer, a la misma altura, el mismo estándar de dignidad, las mismas promesas ante los ojos de Dios. Sin embargo, se le dice al esposo que debemos vivir con ellas con sabiduría, dándole honor, cuidándolas, por todo lo que eso significa, al punto que si nosotros pretendemos tener una vida espiritual como esposos, pero de alguna manera fallamos en los aspectos anteriores, la palabra es absolutamente clara en que Dios no nos escucha. Nuestras oraciones están cortadas, tienen estorbo y no llegan a ese es el nivel
de entrega que Dios demanda de nosotros los esposos hacia las mujeres. Por eso la pregunta que tú me hacías anteriormente, todas las respuestas son no es machismo, no es abuso, no es esto, en fin. Acá. Pero lo que tú leíste en Génesis capítulo 3, Carlito, capítulo 2, perdón, es tan importante porque cuesta entenderlo. Mucha gente piensa que esto es una alegoría, que esto es una imagen. No hay ningún motivo por el cual debiese tomarse así. No. Debiera tomarse literalmente. No, la Biblia es clara cuando usa alguna alegoría y, por favor, el concepto de alegoría ni siquiera es tal, porque lo que hace Dios cuando usa algunas historias, principalmente parábolas que son claramente formas literarias para explicar una verdad, pero este concepto de alegoría no es tal, o sea, lo que dice es lo que es. Fíjate que estaba leyendo lo que aparece acá en Génesis capítulo 2, y básicamente dice de que Adán buscó en toda la creación de Dios en términos de animales, de bestias, de aves, de ganado, y no pudo encontrar ayuda idónea, no pudo encontrar su contraparte perfecta. Y Dios, Padre, hizo y creó la ayuda idónea para el varón. O sea, y esto es tan increíble porque lo que nosotros encontramos hoy en día muchas veces son personas solteras y que tienen su mascota, un perrito, un gatito y qué sé yo. Y eso pasa a ser, por así decir, su compañía, su ánimo, su ayuda, su vida, en algunos casos muy extremos, digamos. Sí. Animal lover, que está de moda, ¿cierto? Oye, yo les quiero complicar un poco más la vida, pero antes de eso... Es que como está la humanidad decaída, yo creo que... Ya está complicado. Podríamos hasta justificarlo en algunos casos. pero ¿qué pudiese ser que hace que el concepto de que una mujer sea de ayuda, idónea para un hombre, se vea tan como que si eras algo indigno? Es que es por la palabra ayuda, porque en el fondo nosotros somos estoy hablando de la humanidad caída, nos creemos tan autosuficientes que para nosotros ayuda es alguien que va a hacer lo que yo quiero que haga, ¿no es cierto? Yo voy a hacer todo y tú me ayudas, no va a decir tú me pasas la herramienta, tú me pasas esto, pero yo soy el que ejecuta. Ese es el concepto que tenemos. Pero el concepto ayuda, desde el punto de vista de Dios, tiene que ver con una corresponsabilidad en la construcción de algo. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. O sea que sin esa ayuda, ese algo no se desarrolla. ¿Me entiendes? Y es tan digno como el que está... Por supuesto, por supuesto. Y un poco lo que yo quería retomar este tema de los animalitos, que es algo que está muy de moda. Lo que nos está diciendo acá el libro de Génesis es que no, un animalito no es tu ayuda idónea. Un gatito, un perrito, no es tu ayuda idónea. Tu ayuda idónea es un cónyuge. Si eres mujer, un varón. Si eres varón, una mujer. Esa es tu ayuda idónea. Ahí tú vas a encontrar ayuda emocional, ayuda intelectual, ayuda física. Todo el espectro, digamos, de ayuda está ahí. El tema, y que mucha gente quizás escucha esto y va a decir, ayuda idónea a esta mujer que aquí, que allá, que etcétera, digamos. Pero el problema es nuestra caída. El problema es que nuestros matrimonios no son como debieran ser, nuestra relación con nuestras esposas no es lo que dice la Biblia que debieran ser, el liderazgo del varón no es lo que dice la Biblia, el rol de la mujer no es lo que dice la Biblia. Ese es el problema, digamos. Pero no, aquí queda muy explícito en Génesis capítulo 2 que no corresponde que el varón ande buscando tener un gatito, un perrito, una mascota, en la cual refugiarse, ni tampoco las mujeres. Mira, eso es tan importante lo que tú dices, ¿no es cierto? Siendo una persona que me gustan mucho las mascotas, de hecho tengo muchas mascotas. Muchas mascotas, tiene un pequeño zoológico en su casa. Exactamente, sí. Hay algunas mascotas que caminan en dos patas. Bueno, después vamos a llegar a la parte de los hijos, Carlito, pero la suegra, no sé quién te está hablando. Hay algunos especímenes ahí en el zoológico. Pero el tema es que antes de la caída, Dios, a propósito, si podemos decirlo así, o con un propósito, mejor dicho, crea a Eva a partir de un deseo
que Dios permitió en Adán. Lo que tú dices es tan perfectamente correcto. ¿Por qué? Porque de todo lo que Adán colocó nombre, ¿no es cierto? Y en ese tiempo donde no había caído la naturaleza o la creación, si Adán hubiese querido tener de mascota un oso polar, lo podría tener, ¿me entiendes? Sea los dinosaurios, no sé, lo que quisiera. Pero nada de eso llenó el sentimiento de vacío que Dios permitió que Adán sintiera. Y a partir de ese sentimiento que Él permite que Adán tenga, ¿no?, crea a la mujer. Por eso la expresión, y quería leer yo el pasaje completo, porque cuando en el versículo 23 del capítulo 2 le es presentada la mujer a Adán, hay una expresión, eso en el hebreo, ahora sí, o esta es ahora, ¿no es cierto? Es una expresión de júbilo. Es una expresión de júbilo que encuentra a Adán con alguien como él, que viene a complementarlo, que viene a llenarlo. Por eso es que para nosotros el concepto de ayuda tiene que ver con un trabajo inferior. Es una ayuda, pero lo que está hablando acá es que es un complemento absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Es decir, la existencia de Adán nunca habría sido perfecta sin la presencia de Eva. Hay un salmo, un proverbio, corríjanme ustedes, que dice: el que haya esposa, haya el bien. O sea, de ahí entonces que lo valioso de que Dios haya creado a la mujer como ayuda idónea. Bueno, los voy a meter en un terreno un poco más escabroso. Cuando Dios castiga al hombre, Génesis capítulo 3, versículo 16, y Dios estaba, digamos, maldijo lo que hablábamos la semana pasada o antepasada respecto de que el trabajo ahora o la tierra iba a producir espinos y cardo, por lo tanto iba a trabajar más. También parte de la maldición de la mujer a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto, que el hombre se va a enseñorear de la mujer? ¿Puedo yo hacer un comentario antes de eso? Muy bien. Porque ahí salen, estas son las maldiciones del pecado, ¿ya? Las maldiciones. La primera parte donde dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, ese versículo también es muy importante que lo tengamos claro, porque también nos da a indicar de que antes del pecado las mujeres no hubiesen tenido dolores en sus preñeces. Sí, el parto, pero no el dolor. ¿Ya? Uh-huh. Por lo tanto, va completamente de acuerdo con lo que nos dice la Biblia más adelante, en todo el proceso que ocurre después del diluvio universal, donde la vida humana se acorta casi 10 veces lo que duraba antes, lo que nos da a entender que las consecuencias del pecado no solamente fueron espirituales, sino que fueron físicas, ¿ya? Es decir, el ser humano, su vida se acortó casi 10 veces. Nosotros podemos ver que el clima se afectó de tal manera que afectó la naturaleza, y lo que leíamos en el capítulo anterior, ya no iba a haber solamente frutos agradables para el ser humano, no iba a ser fácil la agricultura, sino que espinas y cardos te dará la tierra, maleza, con el sudor de tu frente. Va a cambiar todo, digamos. Y una de las cosas que también dice acá que va a cambiar tiene que ver con la reproducción y tiene que ver con que los partos van a doler. Ese era un pequeño... Un paréntesis muy valioso para que la mujer sepa cómo es que llegó a esta situación. Que cuando sienta esos dolores de parto, también nosotros entendamos que eso también es producto del pecado. Esto es después de la caída, lo que hablábamos al principio. Y bueno, la pregunta está ahí. Sí, bueno, lo que dice Andrés es todo consecuencia del pecado, y lo que está haciendo Dios es omnisciente, lo sabe todo. Por lo tanto, lo que les está diciendo es que a partir también de ese momento, junto con la primera caída o la primera separación, es la separación espiritual de Dios, y la parte física y la parte relacional son producto de esta falta de Dios. Es importante, o sea, todo se estropeó, absolutamente todo. De hecho, el libro de Romanos dice que la creación, refiriéndose al resto de la creación,
aguarda que los hijos de Dios seamos finalmente redimidos, porque ellos están sujetos a maldición por causa de nosotros, porque nosotros, siendo constituidos como administradores, somos responsables de que la creación haya sufrido todos los trastornos de los que hablaba Andrés. Dios no creó animales injustamente más débiles que otros, ni para que hubiera una especie de que uno se comiera a otro. Y los carnívoros. Los carnívoros, o sea, eran todos herbívoros. Todos eran herbívoros. Entonces, eso que vemos nosotros en los programas de National Geographic o lo que sea, ¿no es cierto? No es natural, eso es causa del pecado. Bueno, entonces respecto del matrimonio también se estropea esto de que el hombre y la mujer como ayuda idónea, que nadie habría reclamado en ese momento, eso también se estropea. Ahí voy. Dije que se cae todo, ¿no es cierto? Y ahí también se cae lo relacional, como esto que acaba de caer dentro del estudio. Todo está cayendo. Todo se está cayendo a pedazos aquí. Entonces, aquello que fue constituido inicialmente como una estructura, con un orden para el buen funcionamiento del matrimonio, al salir Dios de la ecuación, entonces empieza la guerra de poder. Y obviamente la más desfavorecida va a ser la mujer, porque la mujer fue creada con una situación en la cual obviamente tendría un trabajo específico y un rol específico, y el hombre tendría otro rol específico. Fue dotado con mayor fortaleza física, con una serie de otros elementos que no lo hace mejor, porque entendamos, esto era para poder complementar ambos, ¿no es cierto?, el concepto de matrimonio a la imagen de Dios. Distinto, pero sin Dios. No claro. Inferior. Exactamente. Distinto. Entonces lo que hace el hombre, toma poder sobre la mujer a partir de todos estos elementos que tiene y los mal usa, y durante gran parte, si no toda la historia de la humanidad, hemos visto cómo la mujer ha sido sometida por el hombre. Sin embargo, la mujer, y dice ahí, ¿no es cierto?, el deseo de ella va a seguir siendo buscar su marido. Recuerden que hasta en la cultura nuestra siempre es la mujer la que se quiere casar, ¿no es cierto? Aunque digan lo que digan y estemos en el siglo XXI, exista toda la aberración que hay hoy día, siempre una mujer con 2 neuronas o medianamente normal y un hombre medianamente normal con 2 neuronas, ese hombre lo que quiere es una esposa y esa mujer lo que quiere es un esposo. ¿Me entiendes? Todo lo demás es una distorsión. Todo lo demás, no necesitamos una inteligencia porque está en nuestro ADN. La mujer quiere casarse, el hombre también quiere casarse. Y así como está eso intuitivamente, por nuestra naturaleza caída, está también intuitivamente este deseo de dominación. De dominación. La mujer quiere dominar al varón y el varón también quiere dominar a la mujer. Y como dijo Carlito, por las características físicas del varón, que suele ser con mayor musculatura, mayor fuerza, a veces de mayor tamaño. Eso es lo general, digamos. Suele imponerse y suele imponerse a la fuerza. Sin embargo, detrás de todos aquellos hombres gigantes, para bien o para mal, en el liderazgo de un reino, de lo que sea, había una mujer detrás que orquestaba todo, porque la mujer tiene elementos que si lo sabe usar maléficamente, ¿no es cierto? No nos olvidemos de los emperadores romanos, no nos olvidemos de los emperadores persas, de los emperadores babilonios. Todos sucumben ante una mujer, el rey David. Ante una todo, Cleopatra. Todo, exactamente. ¿Por qué? Porque la mujer tiene elementos que cuando los mal usa, también en esta guerra de poder puede hacer que se manipulen. No estoy pensando solamente en este momento en una esposa, una madre también. La madre Rebeca, la madre de Jacob, de Esaú, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que ver con las características o las fortalezas que la mujer tiene, claro, y que mal usa en esta guerra de poder. Es que en el fondo es un mal uso genérico. Pero porque del hombre y la mujer. El varón tiene ciertas características que le pueden ser ventajosas, la mujer tiene otras características que le pueden ser ventajosas, y como la cosa, el matrimonio, por así decir, está mal enfocado, estas características, en vez de ser y buscar la ayuda mutua, la cooperación, claro, la complementación, buscan
la competencia. Digamos, compartiendo lo que ustedes están comentando, todavía me queda la duda. ¿Qué fue lo que Dios quiso decirle a la mujer cuando le dijo, Él se enseñoreará de ti? De ti. Exactamente Fíjate, lo que dijo. Fíjate que en el libro conviene de... aclararlo. Sí, es que es eso. O sea, el hombre finalmente porque tú has escuchado geichos. No. No es cierto? ¿Vas a escuchar geisha, concubina? ¿Has escuchado alguna vez concubino? No, entonces a eso se refiere. O sea, por eso es que la mujer ha tenido que hacer uso de otros elementos para poder ganar espacios, ¿no es cierto?, al punto del día de hoy ir en ese péndulo hacia el machismo. O sea, el hombre se va a enseñorear de la Al mujer. feminismo. Al feminismo, perdón. Sí. Esto mismo, hoy día, ¿no es cierto?, todas estas protestas, ¿qué es lo que hacen las mujeres? Muestran los pechos, ¿no es cierto? Y lo hacen con una violencia, pero finalmente siguen exponiendo sus pechos. O sea, no entiendo, eso es una pornografía de qué tipo, pero igual. O sea, no tienen otro argumento, y eso es el enseñoreamiento. O sea, ¿qué es lo que hay? Bares donde bailan mujeres desnudas. En el caño, estas cosas así, baila un hombre, no, bailan las mujeres. Eso es el enseñoreamiento. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasó. Lo que no significa que... Lo que no significa que esté correcto. Exacto. Absolutamente. No, lo que estoy diciendo es que es eso. Lo que está... acordemos el contexto. El contexto de esto es Génesis 3:16, digamos. Y ahí está hablando del pecado. Es una consecuencia del pecado. Esto no es lo que Dios quiere. Piensa la poligamia. Este no era el plan de Dios. La poligamia no es una mujer con muchos esposos. No, generalmente al revés. Hasta el día de hoy. Sí. Todo, Bueno, ese es un tema importante que toca exactamente Carlito. lo que dijo Dios es lo que sucede. Correcto. El tema de la poligamia. Es interesante entonces porque esto se puede llevar a confusión. O sea, que la Biblia diga, al tomar un versículo así aislado, y que la Biblia diga que el hombre se enseñorea a la mujer, es como que está diciendo que Dios autoriza al hombre a hacer lo que quiera con la mujer. Bueno, es que justamente lo que estábamos diciendo es que siempre tú tienes que tener el contexto. En este caso, la maldición de Dios producto de la caída. Producto del de la pecado. caída, producto del pecado. Ese es el contexto. También, por si acaso, si están interesados en leer un poco más, en Génesis capítulo 4, versículos 7b en adelante, hay una expresión semejante que dice: el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y tiene que ver con una expresión que da Dios a Caín cuando mató a Abel. El pecado se enseñorea, tú te enseñorearás de él. Entonces tiene que ver con esta relación de dominación. Yo voy a querer dominarte a ti, pero finalmente tú me dominarás a mí. La mujer va a querer dominar al varón, pero eventualmente el varón va a enseñorearse de la esposa. Cosa que no corresponde, cosa que no esté bien, cosa que desgraciadamente ha ocurrido por milenios, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios dice, no es la orden de Dios. O sea, necesariamente hay que entender que es parte de la maldición, producto de la caída. Lógico. Así como Claro, la tierra tuvo uno, maldición, como el hombre tuvo maldición, la mujer tiene esta maldición. Y cuando uno lee toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, uno puede ver que efectivamente Dios mantiene siempre la misma postura. Tengo otra pregunta que De hacerle. hecho, una Sí. pausa antes de eso. La otra vez que se usa la palabra enseñorearse es en el griego, y dice que los gobernantes se van a enseñorear de sus gobernados. Y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia, independiente del color, del tipo, de lo que sea. Eso es así, es parte de la maldición. En un momento determinado, cuando la raza humana se iba a multiplicar, por supuesto que Dios tenía previsto que existieran liderazgos que gobernaran a los seres humanos, nos gobernáramos entre nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Ese gobierno llegó, o esos tipos de gobiernos llegó, pero ¿qué es lo que ha hecho a lo largo de toda la historia? Pervertidamente enseñorearse de la gente. Aprovecharse, digamos. Lógico, eso va a pasar hasta el último día. Bueno, antes que vayamos a la siguiente pregunta, quiero invitarlos a que escuchemos una canción. Vamos a ir a una pausa.
nadie es como tú, Jesús. Único Señor, nunca fallarás a tu amor. Mi Dios, infinito es tu poder, nunca dejas de ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Y por siempre serás el mismo Señor. Por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabarán. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Insondable es tu fidelidad con tus hijos, mi Dios. Infinito es tu poder, nunca dejas de ser. Tu palabra es la verdad, nunca variará. Y por siempre serás el mismo Señor. Por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabarán. Y por siempre serás el mismo Señor. Por siempre serás el mismo Señor. Tu poder y verdad nunca cambiarán, y por los siglos te alabarán. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Tú nunca cambias, tú nunca fallas. Mi
Dios eres tú. Bien, de vuelta entonces, luego de esta alabanza que escuchamos, Radio Pinamar, estamos conversando acerca del rol de la mujer dentro del matrimonio. Y quisiera recordar, Carlos, si me permite, lo que tú dijiste al principio, de que a las mujeres que nos están escuchando, importante que puedan también ir a los programas que están en la página de la iglesia o van a estar en la página de la iglesia, para que también entiendan que no estamos haciendo esto de manera exclusiva respecto a lo que dice la Biblia sobre la mujer, sino que ya lo hicimos respecto a lo que dice la Biblia del rol del hombre, para que conozcan también esa parte, solo que en este programa estamos hablando de lo que es el rol de la esposa dentro del matrimonio y sobre la misma. Según lo que acabamos de leer, ¿cuál es el rol entonces que debe llenar la esposa? Bueno, hay varios roles que tiene la esposa y quizás sería buena idea ver un resumen de eso antes de entrar en detalle, leyendo en Proverbios capítulo 31, versículos 10 en adelante, Jonathan. Bien. Proverbios capítulo ¿Qué dice? 31, versículo 10 en adelante. Vamos por parte. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Bueno, partiendo de este versículo, aquí estamos viendo cómo Dios, a través de su palabra, está dando la estima a aquella mujer que realmente es virtuosa. Hace las cosas hermoso, es una bien. poesía. Es una poesía, es una alabanza a aquella mujer que hace Sí, bien. ¿podríamos definir un poco lo que es virtuosa o qué? La definición viene a continuación. Dice el versículo 11: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vaya vara, por así decir, tan alta, pero esto no es, y ojo también un poco lo que decía Jonathan, aquellas mujeres que quizás están escuchándonos, esto no es como para ponerlo en la entrada de la puerta de nuestros hogares para poner a nuestra mujer al lado y empezar a hacer tics a ver si corrígete, cumple, mejora. no cumple. Aquí está y caiga. Claro. Vamos a ponerle una nota por cada versículo. No, ahí estamos mal. No es eso. No es esa la idea, pero sí es la idea hacer un análisis general de cuáles son los roles que esta mujer está cumpliendo. Esta es una mujer que está cumpliendo, por así decir, con todas las de la ley. Es como una producción ilimitada de beneficios, de bienes, genera puras cosas buenas. Puras cosas buenas, no solo materiales, sino particularmente
espirituales. Leemos nosotros versículos 11 y 12, en la relación con su marido, donde dice que su marido está confiado. El corazón del marido está confiado en su esposa, no anda dudando, no anda nervioso por su esposa. Chuta, aquí mi esposa, ¿Dónde aquí, está? allá, ¿Qué ¿dónde está estará? haciendo? ¿Qué irá a hacer? Y lo hermoso de esto es que esto es un escrito de hace por lo menos 3.000 años o más, ¿ya? Y nos damos cuenta de lo actual que resulta una mujer virtuosa desde el punto de vista de las... Aquí no significa que la mujer tenga, como decía Andrés, que hacer todo esto para ser virtuosa delante de Dios. Todo lo contrario, lo que está diciendo acá es que todo este abanico de oportunidades se abren para una mujer virtuosa, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de su propio desarrollo como mujer. Entonces, echa por tierra una serie de paradigmas que se construyeron a partir de mitos machistas en que la mujer no podía hacer ciertas cosas o que ciertas cosas no eran para la mujer. Es evidente que el feminismo actual es una aberración desde el punto de vista de tratar de considerar que la mujer debe hacer todo como una forma de demostrar que es igual que el hombre. No es así. La mujer está capacitada para hacer de todo aquello para la cual Dios la ha dotado. Aquí aparecen los negocios, aparece el cuidado de la familia, aparece no solamente el negocio propiamente tal, sino que el progreso en estos negocios y la sabiduría en el versículo 26 cuando abre su boca. Vale decir que es una persona que puede... ciertamente ser de bendición, no solamente para su esposo, sus hijos, sino que para la sociedad. Para la sociedad Para en la general. sociedad en general. Pero interesante el orden, porque el segundo versículo, el versículo 11, parte con el tema del marido. O sea, dentro de los roles, las funciones, lo primero es el marido, ¿ya? No ser su esclava, pero sí establecer esta relación de ayuda idónea. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo sé lo que ustedes están diciendo, pero quiero pensar como uno de nuestros Auditores. o una de nuestras auditoras. Lo dijimos digamos, al principio del programa, en la introducción del programa, que las feministas están cansadas del patriarcado porque se sienten abusadas. Entonces, ¿cómo podríamos explicarle a una feminista que esto que está diciendo aquí, que su primera preocupación es su esposo, no es de parte de Dios un abuso sobre ella? ¿Cómo podríamos explicarle esto? Lo primero es decirle a estas mujeres que lo que existe en Latinoamérica no es un patriarcado, es un matriarcado. Son las mujeres las que crían a los hombres, las que influyen en los hombres y las que hacen a los hombres lo que son. Hemos tenido Dilma O sea, Rousseff, si los Cristina hombres son Kirchner. machistas es porque las mamás lo han criado machista. Ajá. Entonces, no es un patriarcado. Aclarando ese punto, el hecho es que efectivamente la actitud feminista es una actitud reaccionaria, no es una actitud constructiva, es una actitud vengativa, no es una actitud constructiva. Y por lo tanto, va a exacerbar todas estas cosas y cualquier cosa que tenga que ver con una relación como la que muestra en este caso, y muy bien lo que decía Andrés, prioritariamente como una esposa en este caso, va a resultar en algo que van a rechazar, porque el deseo no es construir la familia, aportar la familia o corregir el modelo familiar, sino que el propósito es vengativo, por las razones que pueden ser justificadas en muchos casos, pero ciertamente no tiene que ver con un proceso de construcción, sino que de destrucción y de entonces es venganza. de venganza. Entonces esto es difícil poder explicarlo cuando existe esa impronta, ¿me entiendes? Cuando tú estás frente a una persona que quiere violentar y no aportar, obviamente es una intransigencia necia. Pero básicamente sería como que Dios estableció el matrimonio y lo estableció como un complemento, ¿ya? Donde en vez de competir deberían complementarse. La humanidad después del pecado lo que hizo fue el varón se enseñoreó de la mujer por milenios.
Y la reacción, como dice Carlito, La reacción natural, digamos. la reacción natural de las mujeres es que ahora ya, después de tantos milenios, ahora que existe la píldora anticonceptiva, que las mujeres no están permanentemente teniendo hijos y que ahora entraron, gracias a eso, al mercado laboral y ya full, completo a la sociedad, ¿te fijas tú? Y ahora sí que pueden, por así decir, competir con el varón como corresponde, se fueron al otro extremo. O sea, Dios quería el complemento, el ser humano después del pecado, el varón se enseñoreó, la mujer apenas pudo, se quiere enseñorear ella también, ¿te fijas tú? Y la respuesta no es ninguna de las dos, ni el machismo ni el feminismo. Ninguna de los dos es la respuesta está acá en el modelo de Dios. Sí. Modelo de Dios. Por eso es que el propósito de este programa es orientar al público en general, en primer lugar, a buscar a Dios y darse cuenta que en la Escritura encontramos los fundamentos prácticos para hacer, voy a usar una palabra quizás que no es la más apropiada, pero la que se ocurre en este rato es hacer funcionar las cosas, en este caso el matrimonio. Por lo tanto, como decía Andrés, la disputa entre el machismo y el feminismo es producto de la caída y ambas son una perversión del modelo original de Dios. Y el propósito, vuelvo a insistir, de nosotros humildemente es poder llevarles a ustedes el modelo de Dios y decirles que a pesar de todo lo que se pueda inventar, sigue siendo lo que verdaderamente hace funcionar un matrimonio. Prueba de ello es los millones de mujeres cristianas que han aceptado este modelo y que han llegado al final de sus días felices de la vida que tuvieron, del matrimonio que tuvieron. Porque además la competencia, todo es desgastante, finalmente todo es desgastante y lo que tenemos son mujeres amargadas y hombres amargados y finalmente eso hace una sociedad amargada y nuestros hijos van siendo criados y las siguientes generaciones van siendo criados sobre la base de una sospecha al matrimonio, de una sospecha con un menosprecio, con un menosprecio al matrimonio. No por nada hoy día el concepto de la convivencia es algo que se asume como una forma de evitar estos compromisos tan destructivos como son el matrimonio. Uno lo escucha en las consejerías. Se inventaron cosas como la unión civil para salir del matrimonio. O sea, el mayor compromiso que puedo adquirir contigo es solamente unión civil, pero matrimonio nunca. Entonces nos damos cuenta que finalmente, lejos de construir, lo que se hace es destruir. Porque las futuras generaciones ya, más del 70% de los niños en Chile están naciendo de uniones no formales. Lo que trae otro problema. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Vamos a tener que parar aquí. Nos queda todavía algunas cosas que conversar respecto del rol de la mujer, que los vamos a dejar para la próxima semana. Le invitamos que nos acompañe. Y como lo hacemos siempre, voy a terminar leyendo un versículo. En este versículo, Pablo recomienda a un pastor de una iglesia que le enseña a las mujeres más ancianas a un poco educar a las más jóvenes. Y tal vez lo que voy a leer es como el antitipo de lo que hoy día las feministas promulgan. Sin embargo, si hubiésemos... Bueno, voy a leerlo primero y después lo comento. Dice así, voy a leer en Tito capítulo 2, versículo 3. Pablo recomendando que esto es lo que hay que enseñar a las mujeres más adultas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira, usted mujer que nos está escuchando y probablemente si usted es feminista puede que esto le retumbe en los oídos y le caiga muy mal, pero quienes hemos estado sujetos a la palabra de Dios para conducir nuestro matrimonio, y no estoy diciendo con esto que mi matrimonio o el de los que están aquí conmigo han sido matrimonios perfectos,
Todos nosotros hemos tenido problemas alguna vez dentro del matrimonio y por la gracia de Dios los hemos resuelto. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Es que si lográramos el hombre cumplir su rol y la mujer cumplir su rol dentro del matrimonio, como lo está diciendo el apóstol Pablo aquí, preocuparse del marido, de los hijos, de la casa, hoy porque estamos hablando del rol de la mujer, nuestros matrimonios serían distintos. La tasa de divorcio bajaría. Sin lugar a dudas, si todos pudiéramos hacerlo, cosa que es imposible, pero si todos pudiéramos hacerlo, la tasa de divorcio sería simplemente 0. Y tendríamos hijos estables, esposos estables, mujeres estables, matrimonios estables. Queremos que usted busque este molde, el molde de Dios, en Cristo, en una persona, no en una receta, en una persona. Esta persona se llama Jesús, el Salvador. Que Dios le bendiga. Muchas Dios le bendiga. bendiciones.